Hola, hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos, compañeros, escuchas, curiosos de las relaciones internacionales, de las noticias internacionales? Bienvenidos a este nuevo podcast de Escritorio Internacional. Mi nombre es Ludwig Hense, como saben. Y bueno, en este podcast, en este espacio, en el que vamos a estar acá un rato platicando acerca de los acontecimientos mundiales más importantes. Les recuerdo, los invito. Este espacio es un espacio que tenemos post clase. Después de la clase hay muchos temas que no alcanzamos a revisar y a platicar, y nos dimos este espacio para podernos comunicar con ustedes de forma más directa, en un lenguaje y en una edición sin cortes, sin ediciones. Vamos a platicar así directamente, que luego me dicen, profe, explíquenos así, sin tanto alarde, ¿no? Sin hacer tantos formalismos para poder platicar. Y platíquenos qué está pasando en este lugar, y en este conflicto, y en esta guerra. Y entonces ese es el lenguaje que utilizamos, ¿no? Mucho más franco, mucho más abierto, sin decir muchas groserías, ¿no? Diciendo también una limitada cantidad de chascarrillos, pero aquí estamos platicando con ustedes para poder hacerlo mucho más accesible, que podamos entender todos de forma muy amena qué es lo que está pasando en el mundo. Y para eso este espacio, ¿no? Entonces les doy la bienvenida, los invito en este podcast. Vamos a estar platicando en esta edición, en este número de podcast, vamos a estar platicando acerca de lo que esperamos que va a ocurrir en este año nuevo. Todavía es año nuevo, todavía estamos a principios de año. Y vamos a hacer un recuento. La vez pasada estábamos viendo qué fue lo que sucedió en el año pasado, los temas más importantes. Le dimos un recorrido a todo el mundo para saber qué es lo que había sucedido en el mundo. Y ahora vamos a revisar algunos de los temas, porque cuando nos dimos la tarea de empezar a ver todo lo que va a suceder y las cuestiones importantes, pues nos desbordan, ¿no? O sea, en realidad podemos hablar todo el año de cosas, un día de cada país prácticamente podremos estar hablando, y no terminamos, ¿no? Con respecto a lo que va a suceder. Entonces vamos a hacer varias etapas, varias entregas de este podcast, hablando acerca de varios temas. Y vamos a comenzar, sobre todo, con la cuestión de la prospectiva, ¿no? Nosotros tenemos aquí la línea de tiempo y hacemos prospectiva porque vemos, pues, lo que ha sucedido en los últimos años, y podemos prever fácilmente, o relativamente muy fácil, qué es lo que puede ir sucediendo en el futuro, ¿no? Y más con la inteligencia artificial, que ya aplicamos en Escritorio Internacional, como ya les he platicado en algunas veces. Entonces vamos a estar por acá, vamos a hablar acerca de varios temas, ¿no? A nivel internacional vamos a ver cuál es la perspectiva que tenemos acerca de los BRICS. También hablamos un poco esto la vez pasada, haciendo referencia a estos países que se están incorporando a este grupo, y qué significa este grupo de los BRICS, quiénes son estos países, etcétera. Vamos a ver un poco la perspectiva, cómo es que enfrentan a esta cuestión imperialista, ¿no? O que muchos países consideran imperialista, o la nombran así, haciendo referencia a todo el sistema económico que favorece Occidente, ¿no? Entiendas Estados Unidos, Europa, Reino Unido, etcétera. Y bueno, este va a ser uno de los temas importantes de lo que va a suceder el año que entra. Vamos a tocar también el tema de la inteligencia artificial. Todavía estamos muy fascinados con todo lo que puede hacer la tecnología artificial, con la inteligencia artificial. Está en una etapa muy iniciática, ¿no? Muy al principio, pero en realidad tiene un gran potencial. Y bueno, hacíamos referencia, estamos recordando la referencia que puede haber desde el momento en el que hubo movimientos de desarrollo industrial muy importantes, de desarrollo filosófico muy importantes en la época de la modernidad, y cómo ya en los últimos 20 años se han multiplicado, ¿no? Entonces estos cambios que se dan de forma exponencial son muy importantes y muy fascinantes, ¿no? Ya les platicaba alguna vez que estamos en una época muy emocionante para estar vivos, para darnos cuenta cómo cambia el mundo, y eso va a ser muy interesante, ¿no? Y como tercer y cuarto punto, vamos a adentrarnos específicamente en algunos países. Vamos a empezar en América, vamos a empezar de norte a sur, y entonces vamos a tocar la importancia que van a tener este año las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con Donald Trump como republicano favorito, que es hasta el momento, a pesar de todas las situaciones que ha tenido que enfrentar este personaje,
Parece ser que es el favorito todavía en la actualidad para ganar las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Y vamos a ver qué es lo que puede suceder a partir de aquí, ¿no? Acuérdense que también ya hemos platicado que a partir de la historia de Estados Unidos, si le vamos dando seguimiento, podemos enterarnos realmente de lo que pasa y de lo que ha pasado en todo el mundo, ¿no? Porque Estados Unidos pues ha intervenido en todo el mundo precisamente, ¿no? Si uno estudia la historia de Estados Unidos desde que se creara, desde que se independizara, poquito tiempo después empezó a tener esta política expansionista, imperialista, y entonces ha intervenido pues en toda América, ¿no? En El Salvador, en Nicaragua, en Chile, en México, en donde quiera, ¿no? Tiene que ver con muchos países en guerra, con Cuba, tiene que ver con Rusia, tiene que ver con la Unión Europea, con Reino Unido evidentemente. Entonces directamente Estados Unidos ha participado pues en las guerras, o sea en las guerras mundiales quiero decir, en la Guerra Fría, ¿no? Ha estado presente en Vietnam, o sea en todo el mundo. Entonces darle seguimiento, darle rastreo a Estados Unidos, pues también de forma automática pues nos dirige hacia todo el mundo, ¿no? Nos entera de todo lo que puede suceder en el mundo. Y eso es lo que vamos a revisar precisamente con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania, a la cuestión que tiene con China y con Taiwán, al apoyo que le está mostrando Israel. Y pues ya no nos va a dar tiempo de tanto. Al final vamos a revisar o vamos a platicar acerca de lo que tiene que ver con la frontera con Estados Unidos, ¿no? La frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de México, porque este tema fronterizo también es fundamental pues en el interés nacional de Estados Unidos, ¿no? Incluso, bueno, varios gobernadores han dicho que es importante intervenir en México para poder detener al narcotráfico, ¿no? Y bueno, varias cosas que vamos a estar analizando en este podcast número 19, me parece, aquí en Escritorio Internacional. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Escritorio Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Bueno, vamos a comenzar. Yo estoy aquí con mi cafecito. Yo espero que ustedes tengan el propio y estén listos para estar escuchando este podcast, ¿no? Vamos a empezar, como dijimos, con estos países a nivel internacional. Bueno, vamos a ir viendo, en este podcast en particular vamos a revisar, como dijimos, los temas a internacional. Ya en otros podcasts vamos a ir viendo a nivel regional cada una de las lógicas que se van presentando en cada una de estas regiones. Porque pues como ya hemos platicado, ¿no? Precisamente ahí se desarrolla nuestro centro de investigación regional, cada una de nuestras regiones, las que vamos desarrollando, por la lógica, ¿no? Que se va presentando en cada una de estas. Y pues esto tiene que ver precisamente con la situación, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo en Medio Oriente, una región que está muy convulsa a nivel de violencia y a nivel de intereses y de cuestiones que están sucediendo en este año de forma pues muy crítica, como vamos a ver ahorita, ¿no? Algunos de los elementos de América del Norte, que también tienen una gran importancia, pero que afectan principalmente a la región, ¿no? Con la excepción de Estados Unidos, que como saben, pues lo que le pasa a Estados Unidos de alguna manera le pasa o tiene repercusiones en todo el mundo, ¿no? Porque como decimos, Estados Unidos está involucrado en todas y cada una de las etapas de la historia a lo largo del tiempo, ¿no? En todos los países del mundo. Entonces, bueno, ahí vamos a ver. En primer lugar, vamos a revisar a nivel internacional qué son los BRICS. Ya les había platicado, ya me habían preguntado precisamente. Este grupo de países, los BRICS, que originalmente eran, por se llaman BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son estos países que han estado creciendo sostenidamente a lo largo del tiempo, de los últimos años, y que pues se han juntado teniendo las mismas características, o bueno, tienen características semejantes. Se han ido juntando estos países para celebrar algunos tratados, sobre todo de comercio, ¿no? De fomento cultural también,
pero sobre todo de comercio. Abren sus fronteras, permiten reducir los aranceles para poder comerciar entre ellos. En algunos casos los eliminan para favorecer precisamente que se distribuyan o que se expanda el comercio de cada uno de estos países entre los mismos miembros. Y de esa manera pues sobrellevan esta economía neoliberal, que es la que tiene esta tendencia, ¿no?, de estarse manifestando en todo el mundo. Como saben, pues el capitalismo tiene varias etapas a lo largo de la vida, desde que se estableciera después del feudalismo. El sistema capitalista pues ha pasado por varias etapas de desarrollo, ¿no? En esa época pues había burguesía, o sea, estoy hablando de la época de cuando surgió, ¿no? En la edad, decíamos, ¿no?, cuando está cambiando del feudalismo al capitalismo, el sistema económico. Y en esa época pues allá había burguesía, ya había personas que se dedicaban a invertir el capital, a prestar el capital, ¿no?, a cobrar intereses por los préstamos de dinero, etc. Y a lo largo del tiempo, pues este grupo de burgueses que ha ido reinvirtiendo, acuérdense que pues, los burgueses tienen esta ideología, ¿no?, muy marcada en su ser, en su forma, en su filosofía, pues, ¿no?, de que lo más importante es reinvertir el capital para tener más capital, ¿no? Así yo lo explicaba alguna vez a mis alumnos, pues les explicaba que los futbolistas, pues por poner un ejemplo, ¿no?, si están pensando siempre en ser mejores futbolistas, o deberían de estar pensando en ser mejores futbolistas, ¿no?, en entrenar mejor, en comer de forma más saludable, en practicar mucho más con el balón, en hacer ejercicio, o sea, en mejorar como personas con el fin de ser mejores futbolistas, ¿no? Un odontólogo, por ejemplo, pues también de forma ideática diríamos que pues, un buen odontólogo pues, va a estar buscando constantemente estar en la vanguardia de los inventos, de los desarrollos tecnológicos, utilizar la medicina de vanguardia, ¿no?, la tecnología de punta para poder causar menos dolor, no sé, ¿no?, en sus pacientes, o tener un trabajo mucho más limpio, más pulcro, etcétera, ¿no? Siempre estar renovando esta información, está capacitándose constantemente, ¿no? Como en cualquier otra de los empleos que pueda haber, ¿no?, o de los oficios que pueda haber en la vida, de las profesiones que puede existir. Esa sería la tendencia, ¿no? Por ejemplo, un internacionalista, pues todo el tiempo tiene que estar, precisamente nosotros estamos todo el tiempo estudiando lo que está sucediendo, pues los hechos no dejan de ocurrir, ¿no? Las noticias pasan todos los días y hay muchas teorías que hablan acerca pues de por qué pasan las cosas, ¿no?, a nivel económico, a nivel sociológico, a nivel internacional, a nivel político, geopolítico, etc. Y en el caso de los burgueses, en el caso de los capitalistas, ahora en la actualidad también, o sea, toda la vida ha sido su filosofía, ¿no?, tener siempre más capital, ¿no?, ver de qué manera se puede reinvertir el capital que ganan para ir teniendo más capital. Y esto a lo largo del tiempo, o sea, 500 años, pues han ido acumulando el capital que tienen, el dinero que tienen, han ido reinvirtiendo en sus propias empresas de tal forma que en la actualidad pues hay empresas transnacionales que tienen un enorme poder, en muchos casos más poder o más dinero que muchos de los países, de los estados nacionales, y entonces tienen un poder que sobrepasa, un poder económico que sobrepasa el poder político, ¿no? Y esto pues desde esa época, como estamos diciendo, ¿no?, desde la época en la que los burgueses se pudieron liberar un poco de este sistema feudal, no han dejado de crecer. Entonces, en este sistema capitalista, lo que impera es el libre mercado, ¿no? Como saben, la ley de la oferta y la demanda tiene que ver con esto, ¿no? Un producto que es escaso en el mercado, pues tiende a subir de precio o subir de valor. Y en cambio, cuando hay una abundancia de productos, pues estos tienden a bajar de precio, ¿no? Y en términos muy generales, esa es la ley de la oferta y la demanda que se mantiene a nivel internacional en este sistema, entre los países que buscan desarrollar o que aceptan el desarrollo y el establecimiento de este sistema capitalista, ¿no? Entonces, pues uno en ese mercado libre, pues se ve enfrentado a la competencia, y muchos de estos países o muchos de estos burgueses ya tienen años, siglos de ventaja para alguien que quiere empezar, una nueva generación que quiere entrar al comercio, ¿no? Ya nos llevan mucha ventaja a lo largo de muchos años, de varias generaciones, y por eso es que muchos monopolios se mantienen
¿no? No permiten que haya otras pequeñas industrias de su mismo nicho que prosperen, porque pues ellos tienen el control monopólico de las inversiones, ¿no? Hay pocos canales de televisión, por poner un ejemplo, ¿no? Hay empresas que son las que controlan, por ejemplo, los productos de consumo masivo, ¿no? Las tiendas de supermercados y todo esto, pues son grandes consorcios que ya tienen bien definidos sus rutas comerciales, sus proveedores, o sea, ya tienen todo el negocio puesto, ¿no? Entonces esto representa una competencia muy importante para quien quiere poner una tiendita de la esquina, por ejemplo, ¿no? Entonces ya se tienen establecidas estas formas en las que se mantiene el sistema económico, y estos países de los BRICS pues deciden, como decía, ¿no? Hacer algunos tratados, algunos convenios para poder comerciar de una forma más libre, y esto pues los beneficia, como dijimos, pero no les gusta tanto a la gente de Washington, por ejemplo, en Estados Unidos, en los que pues tienen el control, ¿no? O que pretenden tener el control, el sartén por el mango, ¿no? Tomar el control de la economía y establecer ciertas políticas, no directamente Estados Unidos, pero pues sí los intereses de Estados Unidos que fomentan, ¿no? En estos bancos internacionales, etcétera. Y en algunos casos incluso, por ejemplo, China y Brasil han ya determinado que en algunas de sus transacciones no van a utilizar el dólar como moneda internacional, que es lo que se ha utilizado desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El dólar como moneda de intercambio a nivel internacional pues favorece evidentemente a Estados Unidos y a la economía estadounidense, porque pues se reconoce y por medio de ese dinero se utiliza su propio dinero, o sea, los dólares, y era uno de los motivos por los cuales esta moneda tenía tanto valor, ¿no? Y ahora en la actualidad pues que ya se han estado buscando estas alternativas, como decía, ¿no? El ejemplo de China y de Brasil han aceptado utilizar el yuan, que es la moneda china, como moneda de intercambio en algunas de sus transacciones, ¿no? Y esto es una tendencia de la desdolarización en el mundo, que no nada más ellos, ¿no? Muchos países buscan alternativas. Rusia también, en algunos acuerdos con China también, y con India, ya tienen sus propias monedas, no que las hayan inventado, ¿no? Pero ya trabajan con sus propias monedas locales, y esto va dejando afuera, poco a poco, el peso, ¿no? Del dólar en el mundo, ¿no? Poco a poco va disminuyendo. Ahí podemos nosotros observar cómo es que esta tendencia económica se va manifestando, ¿no? Aunque también ya lo hemos platicado muchas veces, a nivel histórico, ¿no? A nivel de cómo va ocurriendo el tiempo, muchas veces no es perceptible tan inmediato, ¿no? O sea, hay que observarlo a lo largo del tiempo, cómo poco a poco se van estableciendo estas economías y cómo poco a poco van minando en la economía internacional, ¿no? Entonces hay que ver estos periodos a lo largo de los años para ver cómo la tendencia es precisamente ir abandonando el dólar y para utilizar otras monedas que pues puedan ser de mayor beneficio y que resten importancia y valor a esta moneda en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ahí se mantiene esta tendencia del dólar a la baja en su importancia internacional, y habrá que ver, ¿no? A largo plazo, a mediano y a largo plazo, estoy hablando de algunos años, de algunos 5 años, de 10 años, vamos viendo la decadencia real, ¿no? de Estados Unidos en la influencia, aunque evidentemente pues todavía tiene mucho poder, todavía sigue siendo una gran potencia, ¿no? A nivel militar. Acuérdense que Estados Unidos junta todos estos elementos que son importantes para poder ser considerados como una potencia, que son: Estados Unidos es potencia a nivel militar, es potencia a nivel económico, es potencia a nivel industrial, a nivel comercial, a nivel diplomático, es decir, tiene todos los elementos, ¿no? Rusia, por ejemplo, pues es una gran potencia a nivel militar, pero a nivel económico no está tan bien parada como Estados Unidos, ¿no? O así, varios países pues tienen varias características distintas, ¿no? Algunos tienen una economía mucho más estable, mucho más fuerte, y no tienen tanta fuerza militar, ¿no? Entonces Estados Unidos reúne todas estas características, y por eso todavía al día de hoy, aunque ya casi no, pero al día de hoy sigue siendo la potencia mundial, ¿no? China a nivel económico, como sabemos, pues viene corriendo
viene rebasando, ¿no? Desde años anteriores se puede ver la tendencia de crecimiento de China, y entonces podemos precisamente ver cómo es que le está quitando el liderazgo a Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues los BRICS, como decíamos, además de que tienen sus propios arreglos, sus propios acuerdos comerciales, pues estas economías emergentes, pues son las que también controlan algo muy importante, que es el 42% de la producción de petróleo en el mundo. 42%, o sea, casi la mitad estos países de los BRICS, bueno, ahora con su ampliación, que como saben, el año pasado se anunció que varios países, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Egipto y Arabia Saudí, se incorporaron ya en este año, ¿no? Bueno, con la excepción de Argentina, ahorita vemos esa parte, ¿no? Es una excepción porque pues entró Milei al gobierno en Argentina cuando pues en realidad no se esperaba, ¿no? Milei no era tan popular en un origen, y no se esperaba realmente que fuera a ganar, además que tiene esta ideología económica libertaria, como él dice él, y entonces pues lo que buscaba era privatizar, así en términos muy generales, Argentina, ¿no? Vender todas las empresas estatales y establecer precisamente la dolarización, ¿no? Para poder controlar un poco la inflación de su moneda. Y entonces, bueno, esta es una cuestión que responde a una lógica propia, ¿no? En Argentina, pues después ya también de muchos años de crisis económica y de gobiernos de izquierda, aunque alternaron un poco, pero en general había habido una continuidad de gobiernos de izquierda. Entonces, en este momento en el que pues ya la gente estaba harta de haber vivido así en crisis, de no tener respuesta, de no ver que se pudiera resolver la cuestión a mediano plazo o a corto plazo, y entonces hubo un voto masivo de castigo, digámoslo así, a la izquierda argentina, y pues vota la gente, los jóvenes votaron todos por Milei, por Javier Milei, quien gana las elecciones, y desde el principio él dijo que iba a sacar a Argentina de este grupo de países, o sea que no iba a integrarse a los BRICS este año, este 2024, porque considera que la política económica de los BRICS tiene que ver, o es una política socialista, ¿no? Es un personaje muy extremo, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? También con las percepciones o con las ideas que puedan decir estos personajes de extrema derecha o incluso de extrema izquierda, ¿no? Porque pues acuérdense que todos queremos de alguna manera inconsciente, a nivel psicológico, ¿no? Buscamos tener la razón de alguna manera. Entonces la justificación de tal o cual política, de tal o cual economía, pues también depende de quien se las explique, pues les va a resultar benéfica, ¿no? O sea, por eso también hay luego diferentes escuelas de pensamiento a nivel filosófico, y entonces si ustedes estudian en una universidad o en otra universidad, dependiendo de la corriente de ideología que tenga esa universidad, pues van a estar formados pensando de tal manera, ¿no? De cierta manera. Entonces esto es muy normal, ¿no? Esto es muy psicológico. Acuérdense que también alguna vez les platicaba, ¿no? Que si hubiéramos nacido en China, no tendríamos problema con comer perro, ¿no? Perro asado o rata, porque estaría pues de alguna manera incrustada esta práctica en nuestra cultura, ¿no? O no se vería tan extraña, ¿no? Acuérdense que los chinos comen ratas todavía en la actualidad, debido a esta gran hambruna que vivieron en la época de Mao, donde pues no había nada que comer, entonces veían una rata y se la comían, ¿no? Era alimento, veía un gato y pues era comida, ¿no? Entonces esto se fue aceptando a nivel social porque pues era una necesidad, y en otras sociedades no lo vemos de la misma manera, ¿no? Entonces lo mismo sucede con las ideologías, con la filosofía, con la cultura, y entonces en este caso, bueno, pues o sea, las diferentes culturas del mundo van a tratar de convencer a los ciudadanos de que los gobiernos, ¿no? Sobre todo, de que tienen la razón. Y en este caso, pues Javier Milei va a defender siempre esta economía de derecha liberal, va a buscar hacer asociaciones con los países que buscan este consentimiento del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que están apegados, ¿no? A la política de derecha, a la política neoliberal. Y con esto pues se polariza un poco el mundo, ¿no? Por eso también muchas veces se habla de la Guerra Fría 2.0, ¿no? Porque pues todavía tenemos algún tipo de confrontación, y los países de alguna manera se van alineando
a uno o a otro bando, ¿no? Entonces, en este caso, pues todas estas economías, incluso las nuevas, como decíamos, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudí, están pues buscando estas alianzas económicas alejadas de estos principios neoliberales que se dictan, ¿no?, en el mercado internacional capitalista. Y bueno, pues ahora controlan, como decíamos, ¿no?, el 42% de la producción del petróleo. Y esto es importantísimo para Estados Unidos porque pues evidentemente no tiene Estados Unidos el control del comercio de este petróleo. Y pues por mucho que haya muchos desarrollos industriales en el sentido del desarrollo, por ejemplo, de las tecnologías medioambientales, ¿no?, que hay muchos parques eólicos que ya generan energía sin contaminación de petróleo, ¿no? O otro tipo de energías como las solares, ¿no?, la eléctrica. A pesar de todos estos inventos, bueno, pues el petróleo todavía existe y los empresarios, la gente, los gobiernos no van a dejar de obtener una ganancia económica a pesar de que sea repercutorio para el planeta, ¿no?, para la contaminación del planeta. O sea, van a explotar hasta la última gota de petróleo porque representa una ganancia, aun cuando se lleven al mundo entre las patas, ¿no?, como decimos. O sea, a pesar también de que hay muchas políticas tratando de frenar y tratando de defender al planeta y etcétera, bueno, los grandes monopolios, los grandes consorcios, los grandes dueños de los recursos naturales energéticos, pues los van a seguir explotando, ¿no?, definitivamente. Entonces esto pues es importante a nivel internacional y bueno, pues ahí hay un estira y afloja un poco, ¿no? Algunos países buscan alternativas al sistema capitalista mundial en el que pues no están favorecidos o no están tan favorecidos como los que ya tienen mucho más tiempo en el mercado, como decíamos de los industriales que pues tienen años comerciando y que pues llevan ventaja, ¿no? Y entonces esto polariza un poco, como decíamos, la economía, la perspectiva a nivel internacional, pero es uno de los puntos muy importantes para observar en este año el desarrollo de estos BRICS, la forma en la que van a empezar a comerciar estos países y la forma en la que se va a hacer cada vez más grande o se va a hacer más popular esta forma de comercio que esté alejada del dólar, ¿no?, que como decíamos es la moneda internacional que se ha manejado pues para el comercio internacional de la Segunda Guerra Mundial y que pues ahora empieza de forma mucho más marcada a mostrarnos una decadencia pues real, ¿no?, a nivel internacional. Bueno, en otras cuestiones, algo que nos tiene muy, muy fascinados en este 2024 es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial que surgió desde el año pasado, desde el año antepasado, en noviembre, me parece, del 2022, perdón. En ese año surge ChatGPT y empieza a difundirse. Y todo el año pasado fue de difusión de esta tecnología artificial, de esta inteligencia artificial, que fue pues la primera, ¿no? La vanguardista, no la primera en sí, porque como sabrán, pues no es espontánea la tecnología, ¿no? Ya se venía trabajando desde hace muchos años y ya existía, de hecho, ya la aplicamos nosotros en varias funciones a nivel computacional o a nivel tecnológico, pero ahorita el acceso que tenemos nosotros como público a estas herramientas, al ChatGPT y a otras, pues ya rompió totalmente con el esquema que teníamos en el pasado, ¿no? Entonces estamos fascinados. Todo el año pasado nos dedicamos también a estudiar muchas de estas inteligencias artificiales, a poder ver de qué manera, cuáles son las que nos quedan a nosotros en particular en Escritorio Internacional para hacer nuestras investigaciones y para poder mejorar nuestro contenido y etcétera. Y es fascinante, ¿no? Es fascinante porque pues pasa como cuando salió Internet. También ya hemos platicado como a partir del año 2000. Bueno, estamos hablando de 1998 más o menos, en México, por lo menos, en esos años, pero digamos ya lo cerramos, perdón, al año 2000 para poder tener una perspectiva, ¿no?, más amplia. A partir del 2000 ya se había hecho público y ya se había difundido de forma masiva el uso de Internet
¿no? Todavía en esa época, bueno, en 97, en el 96 también ya existía. Solo algunas personas muy vanguardistas y que les gustaba mucho la tecnología ya tenían acceso a esto, ¿no? Con computadoras muy viejas también de la época. Pero acuérdense cómo de forma masiva pues fue cambiando, ¿no? Y en el año 2000 ya había mucha información en internet y nos habíamos enfrentado al problema de que no había legislación para poder defender los derechos de autor de muchas de las publicaciones, ¿no? De lo primero que se empezó a traficar, digámoslo así, en internet fue la música, ¿no? Que evidentemente pues tiene derechos de autor y que uno tiene que pagar para poder escucharlas y que se distribuían de forma gratuita por debajo del agua, bueno, digamos con varios programas para poder brincarse ciertas limitantes que tenía el internet y poder compartir el contenido, ¿no? Y con eso a lo largo del tiempo pues se ha mejorado a nivel jurídico, se han hecho, pues ya se han establecido ciertas normas, ¿no? Para poder defender a los creadores de contenido, a los creadores de arte, ¿no? Que están en internet difundiendo su material. Y así un poco, además la fascinación, ¿no? De que antes, o sea, no sé si algunos de ustedes, seguramente sí, a la mitad del público, le tocó precisamente este cambio, ¿no? De buscar cosas en internet y tener que buscarlas a la antigüita en libros. Y entonces pues esto representó una gran revolución tecnológica, ¿no? Fue evidente que estábamos en otra época, en el año 2000, que habíamos entrado a una época en la que empezábamos a tener pues esta difusión. Apenas iban a empezar el desarrollo de las redes sociales, ¿no? Y de la comunicación como lo conocemos ahora, ¿no? No existía ninguna de las aplicaciones que ahorita seguramente tienen en su teléfono, de Instagram, de Facebook, de Twitter, todas estas bueno, ya no existen, ¿no? De X. Y fue un boom, ¿no? A partir del 2000, al grado que pues ahora estamos hiperconectados todas las generaciones en internet, ¿no? Y el año pasado la historia humana dio un brinco, una revolución que a lo mejor no se percibe como tal porque es muy inmediata, pero la aparición de las tecnologías de inteligencia artificial pues también cambian por completo la perspectiva que podamos tener acerca del mundo, y lo que podamos hacer con estas tecnologías también cambia muchas cosas, ¿no? A nivel cultural, a nivel sistema económico. Muchos de los empleos que existen pues se van a tener que ir modificando para poder ir respondiendo a las necesidades que se tienen con esta tecnología. Y todo lo cambia, ¿no? Todo lo cambia y va a ser mucho más evidente a lo largo del tiempo para ver cómo era antes la normalidad y cómo va a ser la normalidad en 5 años, ¿no? Hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial. Existen, pues como decía, ¿no? La primera de ChatGPT, en el que ustedes le preguntaban cosas como en un chat y pues les contestaba, ¿no? Precisamente porque tiene esta capacidad de tener conexiones de forma muy, muy veloz, ¿no? Las interconexiones que tiene, la forma de investigación y el manejo de información se hace a escala nuclear, ¿no? O sea, es muy rápido el procesamiento de los datos de las inteligencias artificiales, y esto permite pues crear cosas nuevas prácticamente de la nada, ¿no? Como decía, pues hay inteligencias artificiales como esta del ChatGPT, hay inteligencias artificiales que son específicamente para crear imágenes. Uno le da las instrucciones y estas inteligencias ya saben lo que significan los parámetros del lenguaje del ser humano, y etcétera. Entonces, si ustedes le escriben, crea una imagen de un niño con un libro, la inteligencia artificial ya sabe lo que es un niño, ya sabe lo que es un libro, y de alguna manera lo mezcla y puede mostrar las imágenes, ¿no? Y asimismo los videos, asimismo hay muchas inteligencias. Ya les platicaba en algún momento que acá en Escritor Internacional estamos fascinados con estas inteligencias que primero hay unas que resumen los libros de texto y los resumen en lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, en una hoja, en 3 hojas, en 10 cuartillas, en 5 puntos principales, ¿no? Todo un libro, por ejemplo, lo puede resumir en forma inmediata, ¿no? En segundos. Hay tecnologías también que cambian, por ejemplo, la voz al texto,
Por ejemplo, todo este podcast puede estar escrito, todo el guión escrito, y entonces se puede revisar de una forma distinta. Y las notas de voz pues se pueden volver un texto, ¿no? Y al revés también los textos, los libros también se pueden volver audios, se pueden volver audiolibros, y de esta manera pues uno las puede aprender mucho más rápido, ¿no? Mucho más fácil además que en el pasado. Por eso decíamos que es una nueva época, ¿no? Porque ahorita apenas empieza a surgir esta cuestión, y al paso de un par de años pues ya incluso la educación y muchos elementos de la vida cotidiana pues van a cambiar para aprovechar estas tecnologías de inteligencia artificial que muy rápidamente van a estar incrustadas en nuestra vida, ¿no? Y esto pues también va a representar evidentemente un punto de importancia para estar observando, porque pues cambia todo, ¿no? Las generaciones que ya nacen con esta tecnología instalada en el chip, ¿no? de su vida, o sea, los bebés que nacen ahorita y que ya, no sé, las mamás a veces les dan sus celulares a muy temprana edad, ¿no? O por lo menos les prestan ahí la tablet y están ahí jugando viendo películas, etcétera. Ya están expuestos, ¿no? a la tecnología y a la inteligencia artificial y a la tecnología, ¿no? En esta época, que muchas generaciones ya no se pueden imaginar siquiera cómo era antes, ¿no? Cómo era, por ejemplo, llamar por teléfono en la calle, ¿no? O sea, ya es una anécdota muy, muy chusca, ¿no? Para mucha gente que pues, es chusco imaginarse que apenas hace 20 años o 30 años, no 25 años, no sé, uno tenía que salir a la calle, si quería hacer una llamada de teléfono público, y entonces ponerle una moneda al teléfono y marcar con el teléfono de disco y llamar a otro número fijo, ¿no? Y era la forma de comunicación. Y ahora resulta muy chusco por pues, la inmediatez que tenemos ahora, ¿no? De hacer una videollamada con cualquier persona en Japón, pues es inmediato y ya no es como antes, ¿no? Entonces es un mundo nuevo. Ya también habíamos platicado alguna vez este crecimiento exponencial o estas revoluciones exponenciales a nivel tecnológico que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Estos cambios de la modernidad, desde que entraba la modernidad en el mundo, digamos, la tendencia a cambiar las formas en Europa de la vieja escuela, ¿no? O sea, estoy hablando del año 1400 aproximadamente, cuando la gente empezaba a preguntarse y a cuestionarse cosas del status quo que controlaba la Iglesia Católica, ¿no? En Europa, y que, por ejemplo, pues muchas cosas estaban prohibidas, ¿no? No se podía hablar de cosas, y todo se le adjudicaba, todos los fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, se le adjudicaban a Dios. Y a partir de ahí, ¿no? El pensamiento moderno, el pensamiento racional, empieza muy poco a poco a surgir de ahí, o a resurgir, porque tampoco es que se inventara en esa época, pero empieza otra vez a cuestionarse los filósofos, algunos monjes o algunos obispos, gente que tenía el acceso a la educación, a los libros, a la filosofía, empiezan a cuestionarse más allá, ¿no? del status quo de la institución religiosa, y empiezan a pensar distinto, ¿no? A buscar libertades que la iglesia pues no permitía en esa época, y poco a poco pues estas filosofías modernas, ¿no? Pues se consideran modernas, se van ampliando y se van difundiendo. Y en esa época, sin tecnología como la de ahora, sin que toda la gente supiera leer y escribir, muy poco a poco se fueron difundiendo estas ideas, ¿no? Entonces pasaron años, muchos años, ¿no? Cientos de años, en los que poco a poco pues estas ideas empezaron a ser cada vez más populares. También lo recordamos o hacemos el ejemplo de una pelotita como de ping pong. Ustedes sueltan una pelotita a una cierta altura en una mesa de ping pong o una pelota de ping pong, la sueltan, y entonces el primer bote va a ser el más alto que pueda dar, ¿no? Va a rebotar la pelota. Es un periodo largo, como por ejemplo bota la pelota en 1400, y en lo que se difunde la información, en lo que la gente empieza a entenderla, en lo que pues poco a poco, ¿no? Va penetrando estas ideas. Pasan muchos años hasta que da un bote, ¿no? Esta pelota de ping pong. Por ejemplo, de 1400 a 1517, ¿se acuerdan que en 1517 fueron las reformas
protestantes de Martín Lutero, ¿no? La reforma de la iglesia, o sea, de la crítica a la iglesia católica que hizo Martín Lutero, porque se daba cuenta que la iglesia abusaba de su poder y cobraba indulgencias, ¿no? Que son estos perdones para llegar al cielo, y entonces esto hacía que la gente que tuviera dinero pues podría ser muy, muy malhechora, ¿no? Y entonces después nada más pagaba su indulgencia y tenía el cielo garantizado. Y entonces era una forma de corrupción que Martín Lutero denunció. Y bueno, a partir de ahí fue como un rebote, ¿no? De la pelota, porque pues empezaron a acelerarse estos procesos de crítica y empezaron a afectar a nivel político también, ¿no? Y pues sigue el desarrollo de la historia cada vez más rápido. Ya no se puede frenar, ya la pelotita, como decíamos, ya no va a rebotar tardándose tanto, sino que ya más rápidamente vamos a llegar a otro punto. Y en la historia, pues después de esta reforma protestante, después se llegó al siglo de las luces, ¿no? Como saben, es el siglo 1700. Todo ese siglo hubo un gran desarrollo de filosofías, de inventos, ¿no? De desarrollos de la ciencia que permitían pues los inventos. Y entonces el mundo cambió, ¿no? El mundo cambió en esa época, dio un acelerón muy, muy importante. O sea, como decíamos, ¿no? El rebote de la pelotita cada vez más rápido, o sea, los cambios cada vez más acelerados. Y luego viene la Revolución Francesa, cuando ya se establecen los sistemas políticos democráticos, ¿no? En el primer país de Europa, que antes eran monarquías. Y entonces ya de facto, ya hay sistemas liberales en el mundo que vuelven otra vez a tener el liderazgo. Y de ahí otra vez otro rebote, ¿no? Hasta la Revolución Industrial, como decíamos, ¿no? Que se van empezando a descubrir, los inventos empiezan a poder utilizar los elementos, por ejemplo, del petróleo para generar la energía y poder echar a andar los motores de gasolina y de diésel que ya empezaban a existir en esa época. Y pues es otro acelerador, ¿no? del mundo, hasta que, pues como ahorita, ¿no? Llegamos, como decíamos, al año... Bueno, evidentemente hay muchos pasos antes, ¿no? Pero llegamos al año 2000 con internet, y luego otro rebote ya el más rápido de todos, 2022, con la inteligencia artificial, ¿no? Y ahora espérense 2 o 3 años, vamos a tener ya seguramente incorporados en la vida los implantes biónicos en los cuerpos humanos, y va a haber cosas muy, muy, muy locas, ¿no? Va a haber cosas que ahorita pues nada más las vemos como ciencia ficción, y que en muy, muy poco tiempo van a resultar en una realidad a la que vamos a tener acceso prácticamente toda la humanidad, ¿no? Entonces, este es la revolución, los avances de la revolución industrial, de la revolución tecnológica que llegan hasta este momento. Y por eso también decíamos que es una época muy emocionante para que nos haya tocado vivir. Somos muy afortunados porque estamos viendo estas revoluciones en nuestro tiempo de vida, ¿no? Como decía, si hubiéramos nacido en 1400, pues sí hubiéramos medio percibido que es una época de cambios y que ahí medio iban a cambiar las cosas, pero podía pasar unas generaciones completas sin que realmente viéramos cambios radicales, ¿no? en la forma de vida real del ser humano. O si hubiéramos nacido en la época de la Revolución Francesa, igual hubiéramos dicho, bueno, a partir de aquí pues ya todo es muy distinto, ¿no? Porque la política incluso ya es diferente, ya es una política democrática, ya los reyes no existen, etcétera. Pero pues ese hubiera sido el gran cambio de nuestra vida, ¿no? Tomando en cuenta que pues el ser humano vive unos 70 años, ¿no? Dependiendo de cada quien, 80 años por lo menos, más o menos quiero decir, y hubiéramos percibido el cambio. Pero en esta época en la que nos tocó vivir ahorita, los que tengan pues más de 20 años, los que tengan 30, 40, 50 años, podremos observar precisamente todos estos cambios, ¿no? Desde que uno jugaba canicas con sus amigos ahí en el piso, hasta que la tecnología de los videojuegos pues ahora es virtual y uno puede realmente sentir que está ahí, ¿no? O sea, la tecnología realmente ha sobrepasado las expectativas, y es muy interesante ver cómo en nuestro tiempo de vida vamos a poder alcanzar a ver cambios que no nos imaginamos, ¿no? Ya existen los autos voladores, ¿no? Que siempre estuvo la humanidad fantaseando con eso. Ya existen muchos prototipos de drones, ¿no? De taxis, drones, de entregas, ¿no? de productos, de paquetería por medio de drones, y esto está apenas empezando, ¿no? Entonces, si nos toca estar vivos durante los próximos 10 años, vamos a ver una serie de cambios
que realmente vamos a poder ver, ¿no? Este cambio radical en la vida, ¿no? Y ya las consecuencias, pues a lo mejor las veremos ya que estemos muy grandes, muy ancianos, o a lo mejor nos toca verlas no a nosotros, sino a las generaciones que vienen detrás. Estos cambios ya de la forma de vivir, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo nos está tocando, ¿no? No sé a quién ustedes les tocó todavía, no que supieran que existían, pero que sí les haya tocado, por ejemplo, tener Walkmans, ¿no? Que tener Walkmans de estos que todavía ni siquiera se les podía meter un cassette y luego ver cómo... A mí me tocó en lo personal, por ejemplo, ¿no? Yo tuve esos Walkmans que en un principio no tenían para cassette, ¿no? Los de cassette eran todavía más modernos, entonces ya tenía uno que tener más dinero para poder comprarse unos Walkmans con cassette y sus audífonos con la gomita en los oídos, ¿no? En las orejas para que no les lastimara, y muy al estilo de los 80s. Y apenas en la vida de un ser humano, o sea, en una generación, pues todo eso revolucionó. Ahorita ya ni siquiera, pues ya nada de eso es viable, ¿no? Ya ahorita con el celular tienen todo y los audífonos ya son de otra forma, son inalámbricos. Bueno, todo el cambio que representa, ¿no? Y lo podemos vivir en primera mano, ¿no? Como les decía, a mí me tocó tener esos Walkmans y ahora a mí me toca poder desde el celular escuchar la música que quiero. Se me ocurre una canción de la infancia y entonces nada más con poner 3-4 palabras de la letra la podemos encontrar en internet y podemos conectar, ¿no? Todo lo que los recuerdos nos pueden hacer sentir, ¿no? Con el hecho de que en la inmediatez uno puede recurrir a esos recuerdos, ¿no? Entonces son una serie de cambios radicales en la humanidad que no tienen antecedente, ¿no? No tienen precedente. Nadie sabe realmente cómo va a funcionar o cómo funcionaría una sociedad hiperconectada con los medios de comunicación, con las redes sociales como en la actualidad. Y es por eso que también se busca frenar un poco este cambio tan vertiginoso, ¿no? Porque pues no se sabe las afectaciones que pueda tener. Por ejemplo, mencionábamos hace rato que un niño pueda estar viendo en la tablet todo el día, ¿no? O pueda tener acceso a ver películas o a ver lo que quiera ahí. Y esto también puede afectar de forma muy directa en la psicología de los niños de las nuevas generaciones que pues ya perciben la vida de muy diversos, de una forma muy distinta como la percibíamos nosotros que tenemos ciertas edades, ¿no? Entonces es muy interesante, a nosotros nos fascina. Hemos estado, como decíamos, indagando en estas tecnologías para ver cuáles son las que son prácticas para poderlas aplicar a las ciencias sociales, ¿no? Nosotros que hacemos las investigaciones y que nos dedicamos a esta cuestión social, pues de qué manera podemos aplicar las inteligencias artificiales para poder absorber la mayor cantidad de información, para poder aprovechar, ¿no? Todos estos recursos que aceleran, ¿no? Entonces, pues nosotros, como saben, aplicamos toda esta inteligencia artificial para en nuestras herramientas, ¿no? En la línea de tiempo, en los cuadernos nacionales, que nos permiten, pues en términos muy generales, realmente ver lo que está pasando, ¿no? Es un cambio también muy radical con respecto a la forma en la que se estudiaba historia en el pasado, en la que uno se tenía que ir aprendiendo ciertos datos de memoria, ¿no? Y muchas veces esos datos pues quedaban perdidos en el tiempo, ¿no? En el espacio, ya después de que uno pasó el examen, se le olvidaba todo de forma automática y pues ya no había, pues uno tenía que volver a repasarlo, ¿no? Era muy artificial ese conocimiento y bueno, pues ahora con la línea de tiempo y con los cuadernos nacionales, uno tiene ya plasmada toda la historia de todo el mundo, ¿no? Escaneados todos los países y entonces uno le da la continuidad del día a día y de esa manera pues podemos enterarnos y realmente entender, ¿no? O sea, antes el maestro trataba de explicar y ahora con estas herramientas podemos a ustedes ubicarlos en un espacio en el que pues ustedes realmente pueden darse cuenta por sí mismos de lo que sucede, ¿no? Y es lo que estamos tratando de difundir en Escritor Internacional y las inteligencias artificiales nos potencializan, como lo decimos, ¿no? Hacen que sea exponencial el crecimiento, la cantidad de información que podemos nosotros manejar por medio de estas inteligencias que nos ayudan, por ejemplo, a comprimir los libros, ¿no? O sea, tenemos un libro ahí que lo pasamos de texto a audio y lo escuchamos como audiolibro todos los días. Además le aceleramos un poco la velocidad
del audio. Y entonces, de forma muy rápida y muy práctica y muy cómoda, podemos, mientras vamos a la escuela o mientras vamos al trabajo, mientras estamos ahí en el camino, en el trayecto, escuchar un audiolibro. Y esto pues representa también una diferencia radical con respecto a la forma en la que abordamos el conocimiento en esta época, ¿no? Las siguientes generaciones van a manejar cantidades enormes de información y esto pues va a representar, si ya representa en este momento una gran diferencia con respecto al pasado, como decía, en un trayecto de pocos años vamos a ver realmente cómo es que evoluciona la humanidad en su conjunto con toda esta posibilidad de acceder al conocimiento de forma inmediata, ¿no? Entonces, pues la inteligencia artificial ya está aquí. Yo les decía que ya no hay punto de regreso, ¿no? A pesar de que en un principio se tenía mucho temor de qué iba a pasar, si los robots iban a tomar el poder, bueno, de esta forma muy fantástica, o si también se podía utilizar la tecnología de la inteligencia artificial en cuestiones negativas, ¿no? Como para poder hacer fraudes, etcétera. Y bueno, pues estamos en una primera etapa de este desarrollo de la tecnología, pero sí es muy importante resaltar la importancia de esta revolución tecnológica en nuestra vida y en la vida de las siguientes generaciones. Y bueno, vamos a tocar ahora sí este primer tema que tiene una referencia directa con los países reales, con este caso con Estados Unidos. Estamos haciendo pues una primera observación de lo que podemos esperar en el 2024 y empezamos a nivel internacional con estos dos temas de la inteligencia artificial de los BRICS y ahora vamos a ver qué puede pasar con este país en América, ¿no? El primer país en América que estudiamos es Estados Unidos, o que revisamos, ¿no? Es Estados Unidos. En este año va a haber elecciones presidenciales en noviembre y pues como saben lo que sucede en Estados Unidos es de suma importancia porque tiene repercusiones en todo el mundo, ¿no? Dependiendo del presidente que pueda llegar al poder en Estados Unidos, pues de eso dependen muchas cosas de política exterior, muchas decisiones que tienen que ver con la guerra de Rusia y Ucrania, por ejemplo, con el apoyo que se tiene Estados Unidos, que tiene Israel en la actualidad. Y esto puede verse modificado dependiendo de quién entre en la presidencia, ¿no? Aunque ya hemos estado viendo que el favorito, a pesar de todas las restricciones que tiene de demandas, etcétera, es Donald Trump, que es republicano y que busca contender a la presidencia nuevamente, ¿no? Como saben, pues ya fue presidente y ya nos dio una probada, o sea, ya sabemos cuál es la tendencia que tiene, ya sabemos de qué manera piensa un poco este personaje, ya sabemos cuáles fueron sus políticas, sus relaciones internacionales y pues ya tenemos un antecedente, ¿no? de poder saber o de poder percibir cómo es que va a funcionar esta política exterior de Donald Trump en caso de que llegue a ser presidente. Y es muy importante, ¿no? Porque él tenía una relación, él dijo siempre que tiene una gran relación con Vladimir Putin. En el gobierno actual de Joe Biden hay un enfrentamiento mucho más ríspido con Rusia, precisamente por la guerra en Ucrania. Y en el caso con Donald Trump, era más directo la comunicación que se tenía con este presidente Putin, y los acuerdos que se tuvieron en el momento fueron mucho más directos, ¿no? O sea, no hubo una confrontación como tal, como en la actualidad. No hubo sanciones tan complicadas porque Donald Trump veía a su enemigo, no a Rusia, sino a China, ¿no? Acuérdense que China es quien tiene también un gran poder, además de militar, tiene un gran poder económico. Y bueno, una gran cantidad de productos en el mundo son productos chinos que han invadido pues todo el mundo, ¿no? Y entonces esto representa una amenaza también a nivel económico para Estados Unidos. El desarrollo de las economías, perdón, no de las economías, el desarrollo de las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en China, los autos eléctricos, pues en la actualidad, pues están sacando del mercado a muchos competidores, sobre todo europeos, ¿no?
Incluso en la Unión Europea pues ha frenado esta importación de autos eléctricos chinos porque les están ganando en el mercado, ¿no? Que es muy irónico como Europa y Estados Unidos defienden un libre mercado, pero cuando China les gana en la competencia leal de ese libre mercado, pues ellos no son leales, no se mantienen compitiendo, sino que bloquean el comercio de los chinos, ¿no? Bueno, sería un tema muy extenso para poder hablar acerca de la economía estadounidense, pero lo importante aquí era señalar que todo podría cambiar de forma muy radical al llegar Donald Trump a la presidencia. Como sabemos en la actualidad, ya no le están dando tanto apoyo a Ucrania a nivel económico, ¿no? Estados Unidos le estaba mandando dinero, le estaba mandando misiles, le estaba mandando tecnología, asesores, para que pudieran pues sobrellevar la guerra, ¿no? Enfrentar la guerra de Ucrania en contra de Rusia, tomando en cuenta lo que significa que Ucrania pudiera haber ganado la guerra. Y todo es una estrategia geopolítica, ¿no? O sea, si lo vemos desde la perspectiva pues, más elevada de un internacionalista, vemos cómo son como piezas de rompecabezas que se buscan establecer ciertos puntos de favoritismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Estados Unidos le conviene que estén desgastando a Rusia en la guerra, pero no le conviene, por poner un ejemplo, ¿no? No le conviene a Estados Unidos darle armas de una gran capacidad a los ucranianos por el temor de que los ucranianos utilicen esas armas, por ejemplo, para atacar puntos muy importantes neurálgicos de Rusia, ¿no? O sea, no le dan a Ucrania misiles de largo alcance que puedan llegar hasta Moscú o que puedan realmente afectar a Rusia en otros frentes y que pudieran acelerar o incrementar la guerra en el mundo, ¿no? Le van dando poco a poco, a cuentagotas, armas que le permitan irse defendiendo y al mismo tiempo ir recontraatacando, pero a un nivel muy controlado. O sea, realmente Estados Unidos, si quisiera terminar con la guerra, pues podría ser una gran intervención o un gran apoyo y hacerlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay muchos elementos que tampoco pueden pasarse por alto, como el permiso que tienen que tener los presidentes del Congreso para poder liberar los recursos, y eso es lo que se ha visto limitado en estas últimas fechas, ¿no? Que los recursos económicos que destinan para la guerra en Ucrania se han visto ya comprometidos, ya los senadores no han sido tan unánimes para poder buscar este apoyo para Ucrania, y entonces se ha detenido, ¿no? Desde el año pasado, desde diciembre, fue uno de los últimos envíos de dinero y de apoyo a Ucrania, y bueno, ahora está la guerra perdiendo este impulso en Estados Unidos, también debido a este otro enfrentamiento que tiene Estados Unidos, este apoyo que busca Estados Unidos con Israel, ¿no? Como saben, los ataques de Hamas también del año pasado hicieron la reacción de Israel, y entonces Israel ataca esta franja de Gaza en donde viven los miembros de Hamas, y trata de eliminarlo porque los reconoce como un grupo terrorista. Y bueno, como saben, esto ha generado un genocidio porque el ejército israelí no se ha medido en su respuesta, ¿no? Y ha masacrado a una gran cantidad de población civil, más de la mitad, más del 70% de los 24,000 muertos civiles que hay hasta este momento en Gaza han sido niños y mujeres, ¿no? O sea, no ha sido gente guerrillera ni mucho menos. Entonces, y han atacado hospitales diciendo que en esos hospitales se escondían armas y teniendo justificaciones pues que la comunidad internacional en un principio apoyaba, pero ahorita ya prácticamente nadie le cree, ¿no? A Israel. Todo el mundo está reflejando este genocidio hacia la gente palestina de la Franja de Gaza. Incluso Estados Unidos le ha dicho a Israel que la solución para el conflicto pues es la búsqueda de los dos estados, ¿no? De la creación de un estado palestino y la creación de un estado de Israel. Y el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, que es un personaje de extrema derecha, a él le tocó pelear físicamente en varias de las guerras del siglo pasado, cuando se estableció el Estado de Israel y los vecinos árabes empezaron a atacarlo,
A Netanyahu le tocó estar ahí, los militares, y entonces es una persona muy extrema en ese sentido, y ha dicho que no va a detener los ataques, y él niega que se esté gestando un genocidio en la Franja de Gaza. Él niega que se estén cometiendo abusos, etcétera, etcétera. Pero pues ya incluso su socio más cercano, que es Estados Unidos, ya no ha estado tan de acuerdo con las políticas que tiene, ¿no? Sobre todo de intervención militar en Gaza. Y le sugieren a Israel que la solución, como ya habíamos visto desde hace muchos años, es precisamente la instauración de 2 estados nacionales, ¿no? Y esto es lo que ha hecho que también Estados Unidos haya detenido un poco este apoyo económico hacia la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, de llegar Donald Trump a la presidencia, pues va a tener que lidiar con todas estas cuestiones, va a tener que lidiar con la reelección de Putin, seguramente va a detener, como ya también lo ha mencionado, este apoyo a Ucrania, va a dejar de atacar a Vladimir Putin y va a concentrar sus energías en enfrentar de forma comercial a China, ¿no? Acuérdense que también en la época de Donald Trump se gestó una guerra comercial contra China, en el que precisamente se bloqueaban los comercios de cada uno de estos países en las esferas de influencia de cada uno de estos países. Es decir, aquí por ejemplo en América se prohibían muchas empresas chinas como Huawei o como muchas otras, y en el caso de China pues también se prohibían muchas tecnologías estadounidenses, ¿no? Entonces esto va a ser a lo mejor la confrontación principal que podría tener el gobierno de Donald Trump, tomando en cuenta que China, como bien saben, China busca reincorporar el territorio de Taiwán a su territorio, ¿no? A su reconocimiento continental. Es una isla, Taiwán, como saben. Taiwán pues quedó con un gobierno distinto en el momento de la Revolución China. Estoy hablando de 1949, justo después de que terminara la guerra. Un poco antes, desde antes, acuérdense que había pues el movimiento, ¿no? de revolución que finalmente se estableció en China, pero que dejó a Taiwán separado, ¿no? Mao Zedong se instaló en China continental al final de la revolución, y Chiang Kai-shek se quedó instalado en Taiwán, gobernando Taiwán, y a partir de ahí es que empezó a desarrollarse un sistema capitalista en Taiwán de libre mercado que era apoyado por Occidente, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, etcétera, y que se fue desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Esta isla de Taiwán pues es una isla que tiene un gran desarrollo tecnológico, ¿no? Prácticamente un desarrollo de punta, y China pues lo reivindica. China siempre ha dicho que Taiwán es de ellos, y en el momento en el que tenga el poder necesario para intervenir, aunque sea por medio de la fuerza, lo va a hacer para poder recuperar ese territorio que no ha dejado de reconocer como propio, ¿no? Y entonces aquí tenemos las distintas posiciones de diferentes países del mundo, en este caso de Estados Unidos, si reconoce a Taiwán o no. Y esto es un gran conflicto diplomático, porque Estados Unidos apoya a Taiwán, ha tenido reuniones con los presidentes, acaba de haber elecciones presidenciales en Taiwán apenas aquí en enero, a principios de enero, a mediados de enero, y el ganador, el partido político y el candidato ganador en Taiwán son adeptos o favorecen o están a favor, digamos, de la separación, de la independencia, de la autonomía, del reconocimiento de la autonomía de Taiwán, ¿no? Cosa que pues a Estados Unidos de alguna manera le conviene, porque pues como decíamos, a nivel geopolítico le conviene la debilidad de este enemigo, la debilidad de China, y pues un país se vuelve más débil si le quitas pues un pedazo de su territorio, ¿no? Entonces a Estados Unidos a nivel geopolítico le conviene reconocer a Taiwán, pero esto le puede traer consecuencias muy graves con China, precisamente en el movimiento de la geopolítica, ¿no? Entonces son elementos que se están disputando en la actualidad, y que seguramente con el gobierno de Donald Trump, que es el favorito hasta ahora, como decíamos, a pesar de que ha tenido muchas demandas y que han tratado de detenerlo de llegar a la presidencia, la principal demanda que tiene es en contra de esta toma del Capitolio, que fue también en su momento cuando perdió
la elección, cuando perdió la reelección, él no aceptó los resultados, dijo que había habido un fraude, y entonces se organizó seguramente se acordarán, ¿no? Tomaron el Capitolio un grupo de personajes a favor de Donald Trump, y se consideró en algunos términos legales como un golpe de Estado, como un intento de golpe de Estado, y esto pues le hizo a Donald Trump acreedor a esta demanda que ahora está enfrentando, por la cual es muy posible que tampoco pueda ser candidato a la presidencia, ¿no? Que lo puedan limitar en ese sentido. Y en ese sentido, Donald Trump lo que quiere es llegar a la presidencia para poderse conceder el perdón a sí mismo, ¿no? Siendo presidente, él puede conceder algunas indulgencias pues a él mismo, ¿no? A algunas otras personas. Y eso es también lo que busca, ¿no? Cerrar este capítulo de su demanda y llegar al poder, ¿no? Y entonces, llegando al poder, pues ya sabemos un poco cómo es que se va gestando esta tendencia que tiene, pues que tiene Donald Trump en la política exterior, ¿no? A nivel internacional, con estos puntos tan importantes que se manejan en la internacionalidad, con estos conflictos que están latentes en este año, ¿no? Y bueno, eso evidentemente nos hace referencia a nosotros los mexicanos de primera instancia, porque pues Estados Unidos es nuestro vecino del norte. Entonces, la política exterior de México relacionada con la política exterior de Estados Unidos, pues es un tema fundamental para los dos países, ¿no? En todo momento, sobre todo que ha habido muchas caravanas de migrantes que están buscando acceder a Estados Unidos y que vienen de Sudamérica y que pasan por México para llegar a territorio estadounidense, y que pues afectan directamente a Estados Unidos, ¿no? Muchos de los conflictos también y de las políticas de acercamiento de México con Estados Unidos tienen que ver con esto. Y en México también vamos a tener unas elecciones presidenciales muy importantes este año, muy importantes porque es muy posible que se dé la continuidad del gobierno de izquierda de López Obrador que se tiene en la actualidad, y que el gobierno pase a la candidata Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahí tenemos dos candidatas principales en México, una que representa a la izquierda, la continuidad del partido político Morena, que es el partido político de López Obrador, y Xóchitl Gálvez, que representa a esta coalición de partidos del PRI, del PAN, que representan la vieja escuela, ¿no? Lo que prácticamente las tendencias muestran que no hay favoritismo para esa tendencia. Como saben, independientemente de si están a favor o en contra del gobierno o de las políticas de López Obrador, a nivel histórico, a nivel internacional, a nivel de largo plazo, la importancia que tuvo la elección de López Obrador es que se cambió la política económica de México, de ser una política neoliberal que se había establecido desde principios de la década de los 80s. Esta política que explotó con el sistema neoliberal que impuso Carlos Salinas de Gortari ya en el 88. Esta tendencia, esta política neoliberal que privatizó, así como en Argentina, que privatizó muchas de las empresas en México, y que bueno, pues fue privatizando, ¿no? Esta tendencia de neoliberal en México es la que estuvo presente desde esa época hasta la actualidad, bueno, hasta el sexenio pasado, y había una gran élite política, económica, que en los medios de comunicación, que ya tenían el control del país desde hacía muchas generaciones, y que con la llegada de López Obrador, pues esto se rompió un poco, ¿no? Se rompió un poco esta élite de personajes que habían mantenido el poder, y el pueblo, la gente, los mexicanos, la gran mayoría de los mexicanos, pues votaron a favor de este régimen de López Obrador, que cambió por completo esta estructura, ¿no? Bueno, digamos por completo, pero sí fue el iniciador de este cambio. Ya el poder no lo tienen las élites del PRI o del PAN, que por generaciones habían tenido el control de los sindicatos, de las instituciones en México, de los medios de comunicación, como decíamos, que también utilizaban para manipular a la gente. Y este fue digamos, si lo podemos resumir en un solo
en una sola cuestión importante el gobierno de López Obrador fue este cambio, ¿no?, de política. Y esta continuidad de política que también se le nombra despectivamente populista, ¿no? Quiere decir que apoyan directamente a la gente, ¿no? Es parte de la política. El sistema neoliberal lo que hace es abrir el mercado para que cada quien pueda entrar al mercado y digamos que cada quien puede ser rico si quiere, ¿no? En esta falsa primicia de que con la libertad pues uno es pobre porque quiere, porque no le echa ganas, ¿no?, entre comillas. Y bueno, ahí pues si quieres tú vender lo que sea, pues tienes que competir con los que ya están establecidos, ¿no? Y en el caso de una política populista o popular, ¿no?, el populismo es precisamente el apoyo directo del gobierno a la gente, ¿no? Que haya programas de apoyo social que directamente les dan a las mamás solteras una cantidad de dinero para que puedan comprar algunas cosas muy básicas, a los viejitos les dan su tarjeta de descuento también, etcétera, ¿no? O sea, tienen apoyos sociales de forma directa que apoyan pues precisamente de forma directa a la población, y esto es muy criticado, ¿no? Y bueno, independientemente de las críticas que pueda haber, ya hemos manejado esta cuestión, ¿no? O sea, ya habíamos hablado acerca de la necesidad psicológica que tiene el ser humano de tener la razón, y que eso muchas veces nubla, ¿no?, la perspectiva y la toma de decisiones con tal de tener la razón, ¿no? Y esto creo que también es un punto de madurez de la sociedad en su conjunto, porque pues no hay una verdad absoluta que uno pueda decir la mejor política económica del mundo es el neoliberalismo, o la mejor política económica es el populismo, ¿no? Cada país tiene diferentes circunstancias, vive diferentes momentos en la vida, y entonces habrá momentos en los que se necesiten ciertas cosas y en otros que se necesiten otras, ¿no? A lo mejor en este momento, como se ha demostrado, la gran mayoría de la población ha demostrado en México que lo que busca la gente es ese apoyo, ¿no?, populista, directo hacia la gente, en lugar de este libre mercado en el que pues quienes se ven beneficiados realmente son los grandes burgueses que tienen los grandes capitales que pueden pues manejar la economía en su beneficio, ¿no? En este caso en México pues ha sido, no quiere decir que sea lo mejor, muchos critican que pues les dan dinero, ¿no? Vicente Fox es muy crítico de esto, dice que no se les debe dar dinero a los que no trabajan. Y bueno, puede ser muy criticable, ¿no? Pero finalmente es la política que existe a nivel nacional en México, y estas elecciones parece ser también que Claudia Sheinbaum va a ser la ganadora, ¿no? Es la gran favorita para las elecciones que van a ser en julio en México, y como decía, esto va a representar una continuidad con respecto a la política. Y bueno, la relación que se tiene con Estados Unidos va a ser también una relación importante, porque como decíamos, pues está la frontera, están las cuestiones del narcotráfico también. Algunos de los gobernadores o de los candidatos a la gobernatura en Texas también, en los estados fronterizos de Estados Unidos, han sido muy radicales, sobre todo pues con una tendencia política, ¿no?, de buscar votos, de ser muy radicales para que se provoque el voto a su favor, diciendo que es importante que Estados Unidos intervenga en México para poder detener a estos cárteles del narcotráfico que están afectando, ¿no? Y ahí está todo el debate de las responsabilidades que tienen los dos países, o que tienen pues los países de América, tanto los productores de drogas como los consumidores, o como el consumidor, que es finalmente Estados Unidos. Y entonces ahí está un poco el debate, ¿no? Es importante señalar que el término, por ejemplo, de terrorismo, que se ha manejado en Estados Unidos, que han dicho, estas personas, los narcotraficantes son terroristas, ¿no? Cuando ha habido atentados muy grandes, o cuando ha habido masacres, etcétera, se maneja ese término, y es un término muy peligroso, porque a nivel político en Estados Unidos, el hablar de un terrorista, o hablar de terrorismo, implica seguridad nacional. Y el implicar el asunto que implique seguridad nacional implica o permite de forma pues, prácticamente automática la intervención de Estados Unidos en otros países a favor precisamente de su seguridad nacional, ¿no? Como lo hemos visto a lo largo de la historia,
como ha intervenido en N cantidad de países en América Latina y del mundo, ¿no? Entonces es un tema que está ahí en la mesa y también es una cuestión que vamos a ver cómo se va desarrollando a lo largo de este 2024, aunque ya esto se va a ir, se va perfilando durante todo este principio de año. Y como decíamos, las elecciones de México van a ser en julio y las elecciones de Estados Unidos van a ser en noviembre. Entonces ya a finales, desde mediados hasta finales de año, vamos a ir viendo cómo se perfila esta relación, esta situación, cómo se desarrolla en México. Y bueno, vamos a detenernos aquí para que en nuestro próximo podcast podamos atender algunas cuestiones de lo que va a suceder en Sudamérica, ¿no? Que también es muy importante, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, ¿no? Vamos a ir revisando algunos de estos países y vamos a irle dando toda la vuelta a todas las regiones a nivel internacional para ir analizando cuáles son los temas más importantes, los conflictos violentos actuales y los conflictos de crisis política que se están gestando a lo largo del mundo en este año 2024. Entonces vamos a estar presentes por ahí. Yo les agradezco mucho que hayan estado hasta acá, hasta este punto del podcast. Les mando un abrazo muy grande. Mi nombre es Ludwig Hense. Como saben, no me despido porque estamos aquí constantemente en Escritor Internacional. Pero ahora les digo que pues muchas gracias por haber estado hasta acá. Y como ya saben, pues nos veremos en el futuro.